la vigencia o no vigencia del principio de la soberanía y de la autodeterminación. El principio de la autodeterminación es la formulación jurídica. A nosotros se nos acusa de ser voluntaristas, extremistas, marxistas nostálgicos, todo tipo de anatemas, como que si estuviéramos inventando la pólvora o algo que se nos ocurrió ayer. La autodeterminación de los pueblos está aprobada por el Estado de Chile en diciembre de 1966, siendo presidente don Eduardo Frei Montalva y canciller don Gabriel Valdés Subercaseaux. En la Asamblea de la ONU se aprobaron los dos instrumentos que hoy día rigen las relaciones internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y ambos instrumentos, en su artículo número 1, establecen que las relaciones internacionales se rigen por el principio de autodeterminación de los pueblos. Y bueno, nosotros los que estamos en esta sala estamos determinados por un papel que firmaron Matei, Merino, Mendoza y Pinochet. Esa es la determinación del pueblo de Chile. En el año 80 ellos firmaron un documento que en su primera línea dice exactamente así: nosotros, la Honorable Junta de Gobierno, en uso de su potestad constituyente, decreto Ley 3.464, comillas, Constitución Política del Estado. Lo digo comillas porque en realidad está entre comillas. Eso es un bando militar. La misma pluma que ordenó el asesinato del general Prat, el asesinato de Orlando Letelier, así de autoritaria es la Constitución Política del Estado. Y sus 4 firmantes tienen un prontuario criminal que en cualquier país civilizado le significaría cárcel de por vida. Entonces no tenemos autodeterminación, pero como les prometí, yo no voy a hablar de los aspectos jurídicos. El principio político, que es el que nos interesa, es el de la soberanía popular. Y ahí tenemos que matizar, sobre todo en este espacio académico, suele ocurrir que los jóvenes, yo también lo fui, tendemos a traer el futuro aquí al presente y pensar de que un proceso de soberanía popular puede conquistarse en 1 año, en 2 años, en 5 años, que puede estar a la orden del día. Bueno, ese proceso casi comenzó en 1818, después de la batalla de Maipú, cuando Chile declaró su independencia. Pudo estar al alcance de la mano la posibilidad de hacer la soberanía popular. Pero salvo el pasaje que acabo de nombrar de julio del 71, cuando ejercimos la soberanía y dijimos que el cobre es nuestro, la historia de Chile es una historia en que la soberanía la ejerce una pequeña élite. Ahora, no debemos asombrarnos mucho de eso, porque en la historia universal, desde la época de las civilizaciones de la Mesopotamia, los sumerios, el soberano siempre fue un rey, fue un emperador, un emir, un sultán, el papa. Y claro, en la Revolución Francesa, 30.000 muertos mediante, en el asalto al Palacio de la Bastilla, se habló de la soberanía popular, pero ¿cuánto duró eso? Duró 4 años, de 1789 a 1793. En el año 93 vino la reacción de Termidor, que se llamó, guillotinaron a Robespierre, se acabaron los jacobinos y chao, soberanía popular. Ahí empezó ya una nueva modalidad de dictadura en que se conservaban los privilegios de la aristocracia, del feudalismo, y algunos de los líderes de la burguesía, los que sobrevivieron a la guillotina que hubo después de 1793, tuvieron cierta pasajera relevancia, hasta que Napoleón pone orden y restablece el poder de la aristocracia, el poder económico, el poder militar. De hecho, Napoleón restablece el voto censitario.
Entonces los principios jacobinos de la libertad, de la igualdad y la fraternidad que están asociados a este concepto de la soberanía popular tuvieron un rol, yo diría, retórico en la historia, pero no se aplicaron en la Revolución Francesa, porque Napoleón obviamente se proclamó emperador, ¿no? Le quitó la corona al Papa, lo dejó ahí en 8 manzanas, en un barrio de Roma. No hubo soberanía popular en la historia. Entonces no es chutear y abrazarse, no es tan fácil que la soberanía popular la vamos a tener aquí al alcance de la mano. Son 7.000 años de historia sin soberanía popular, 220 años de historia con soberanía popular en el papel. Yo dificulto que aún en la Europa moderna del siglo XX y XXI haya habido verdaderas democracias burguesas. Los principios de igualdad, libertad y fraternidad quedaron mediatizados a muy poco andar por el interés del capital. Esto lo dice muy claramente Marx en el 18 Brumario. O sea, como consigna política sonó bonito, pero lo que pasa es que esta consigna política a nosotros los chilenos nos golpeó muy fuerte. Porque el joven O'Higgins, que estaba escondido en Londres porque su papá no quería que se supiera que existía ese hijo natural, conoció a Miranda. Y Miranda no solo era un gran militar que había peleado en la Revolución Francesa, sino que también era un gran filósofo, un tipo muy culto y muy seductor, un tremendo comunicador, como pocos en la historia moderna. Y él entonces inoculó esta idea no solo en O'Higgins, en Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, en el propio Bolívar, en San Martín, de manera que todo el proceso de la lucha contra España se hizo con este valor espiritual, llamémoslo así, cultural, de la idea revolucionaria jacobina, de la libertad, de la igualdad y la fraternidad. Esa bella marcha de la Marsellesa, ¿no? Con todo su lenguaje agresivo, anti-explotación, anti-opresión. Eso es lo que hizo la proeza de la guerra de la independencia. Hasta hoy en las academias de guerra se discuten, se estudian esas enormes acciones militares de Boyacá, de Ayacucho, de Chacabuco, de Maipú. Fueron grandes proezas en las que había genio militar, el de San Martín especialmente, pero había también una mística combativa dada por el principio de la soberanía popular. Se va el rey de España y vamos a quedar nosotros dueños de nuestro país. Pero claro, ese es un hecho de la superestructura. Es un dato de la ideología, de la subjetividad. ¿Qué pasaba por debajo? Por debajo había 1000 años de Edad Media. 1000 años de dominación de la Iglesia. Eso no se podía, por el asalto al Palacio de la Bastilla, eso no se iba a derrumbar. Entonces las fuerzas productivas de Europa seguían siendo eminentemente feudales y el capitalismo estaba en ascenso. Pero la ideología que tiene que ver con la libertad, la igualdad, la fraternidad, la ideología jacobina, la ilustración de Voltaire, de Diderot, de Rousseau, era todavía un grito. No es que el pueblo fuera jacobino, el pueblo respetaba al rey. De hecho, la constituyente francesa estaba instalada como constituyente y el rey estaba ahí sentado. Hasta 3 años después del Palacio de la Bastilla, el rey era el rey y autorizaba la Asamblea Constituyente. Los jacobinos, los más revolucionarios, que querían guillotinar al rey, tenían que aguantárselo. Pero el rey también tenía que aguantarse que la mayoría de la sala querían terminar con la monarquía y tenían fuerza militar para terminar con la oligarquía. El primer paso, casualmente, ojo, táctica, el primer paso lo dio el rey. Trató de arrancarse. Cuando trató de arrancarse y lo pillaron, ahí ya comenzó la cuenta regresiva, después lo guillotinaron a él y a su señora. Pero quiero, aunque les parezca ortodoxo a los mayores, a los que pintan cana en esta sala, quiero establecer que el correlato entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción estaban a favor de la monarquía, no de los jacobinos, no de la revolución burguesa, no del capitalismo.
Y eso es lo que pasa en Chile. También entonces el grito libertario llega hasta Ramón Freire, llega hasta 1828, 10 años. La Constitución de Joaquín de Mora. Joaquín de Mora era español y había estado en las Cortes de Cádiz. O sea, en el liberalismo de 1812, cuando cae Napoleón y vuelve el rey, las fuerzas liberales le hacen frente al rey de España, dentro de España. Y hay dos momentos muy determinantes, que por supuesto en Chile no nos enseñan estas cosas. Primer momento determinante, 1812, cuando ya vuelve de Rusia derrotado Napoleón, y los españoles, viendo que vuelve el rey, hacen la Constitución de Cádiz de 1812, que es muy avanzada, muy liberal, es muy burguesa, ¿no? Y el otro momento relevante para nosotros es que después de la batalla de Maipú, España trata de reconquistar Chile y América, y prepara una enorme escuadra. Ellos habían tenido la experiencia de la Armada Invencible, ¿no? Una derrota frente a Inglaterra. Entonces ellos tenían la experiencia de formar una enorme flota, que no era resultado seguro, iban a recuperar toda América. Y el jefe militar de esa tropa, Rafael Riego, era liberal, se subleva contra el rey. Fue detenido y fue ejecutado, pero hizo inviable la reconquista de América por parte de España. O sea, las ideas liberales son las que nos salvan a nosotros de haber vuelto a mano de España. Entonces, para cualquiera aquí puede parecer muy casi anacrónico hablar de estas cosas. Pero resulta que aquí, cuando se discute la Constitución de 1980, había 6 o 7 miembros del grupo que redactaba que decía que el pueblo no podía elegir al presidente, que el pueblo no estaba preparado para elegir un presidente. Incluso Bertelsen fue presidente del Tribunal Constitucional hasta el año 2002. Y él era uno de los que decía que el pueblo chileno no estaba preparado para elegir presidente. Entonces no es tan anacrónico el debate entre liberalismo y autoritarismo y autocracia. Yo diría que está a la orden del día, porque trae todas estas marihuancias que están haciendo, estas sacadas de cartas debajo de la manga, ¿no? De que una comisión de expertos, que el Congreso discuta la nueva Constitución, de que incluso hay una propuesta de un partido para que haya miembros constituyentes elegidos por azar. Todo esto es el miedo al pueblo, el miedo a que los ciudadanos y las ciudadanas manden, decidan. Y tienen toda la razón. Porque si el pueblo chileno decidiera, las encuestas lo están diciendo. Hay más de 40 encuestas en los últimos 2 años. No hay necesidad de citarlas de una, porque son concordantes todas. Más del 80% está de acuerdo con recuperar el cobre. Más del 70% está contra las AFP. Más del 80% apoya las demandas estudiantiles. Más del 70% apoya las demandas mapuche. Más del 80% está contra el centralismo santiaguino. Más del 70% defiende los derechos de la mujer. A los adultos mayores todavía no se les ha encuestado. Pero creo que hay una fuerte conciencia en Chile del crimen que se está cometiendo con los adultos mayores. Es un crimen, porque los estamos matando. Es decir, si en Chile hubiera igualdad de condiciones y todos pudiéramos opinar y decidir un hombre un voto, un ciudadano un voto, se decidiría terminar con los fundamentos que hoy día prevalecen en el ordenamiento jurídico chileno. No existirían ni esta Constitución, ni las 13 leyes orgánicas constitucionales, por favor, que no se nos olvide, porque parece que cambiando la Constitución se arreglaría todo. Por favor, las leyes orgánicas constitucionales determinan la ley de las Fuerzas Armadas, la ley de municipalidades, ¿no? La ley de educación, por lo menos. De manera que hay mucha legalidad en las leyes orgánicas constitucionales, y son 13.
Y a eso agreguémosle las leyes secretas, que para los más jóvenes parecerá un escándalo porque ya nosotros nos acostumbramos. En Chile hay 128 leyes secretas, que todos los que estamos en esta sala estamos obligados a acatar porque son leyes, pero que no podemos conocer porque son secretas. No hay ningún país en el mundo que tenga esa estupidez. Ningún país, y nos creemos civilizados. Nos creemos, hasta hay líderes que dicen que somos una democracia ejemplar. Entonces, este problemita de quién es el soberano, si es el rey, como era hasta 1793, o es el pueblo, no está zanjado. Y esa idea entonces tiene que ver con el problema de la base material, del grado de desarrollo capitalista. Voy a ser de abogado del diablo. ¿Cómo podía pretender el joven O'Higgins, el joven Carrera, el joven Manuel Rodríguez que en Chile hubiera una democracia, una república democrática burguesa, si el 90% de la economía chilena al principio del siglo XIX era feudal, pero agraria? Exportábamos trigo, grasa, oro. Entonces era una economía absolutamente atrasada, no tenía nada que ver con el capitalismo. Sonaba bonito. Hasta hoy día me emociona escuchar la Marsellesa, pero eso es la superestructura. Y en toda América Latina pasó lo mismo. Por eso cuando cae Bolívar dice, he arado en el mar. Todos, a Sucre lo mataron, a Bolívar lo relegaron. A O'Higgins lo mandaron a Perú sin un centavo. Los peruanos se compadecieron del pobre O'Higgins y le pagaron un sueldo y le consiguieron una casita para vivir. Y como O'Higgins era bolivariano, firmemente bolivariano, el más bolivariano de todos, inmediatamente llegó al exilio, trabajó con el general Sucre en la batalla de Chacabuco, era de Ayacucho, fue parte del Estado Mayor. ¿Por qué lo destaco esto? Porque las ideas liberales, las ideas jacobinas en Chile eran muy recontra fuertes, porque tuvimos este privilegio casual. Pero los 300 años de colonialismo, de colonia española, el peso de las encomiendas de la oligarquía minera del norte, de la oligarquía comercial de Valparaíso, pro-inglesa, y de la oligarquía terrateniente era mayor. Y por lo tanto, a tal grado de desarrollo de las fuerzas productivas, tal grado de desarrollo de las relaciones de producción, por lo tanto pesó más Portales que con un ejército mercenario con plata inglesa, igual que hoy día en Siria, en Irak, en Afganistán, como el Pentágono paga ejércitos, como quien paga una compañía de circo, ¿no? Contrata soldados y derrota al ejército republicano Ramón Freire en la batalla del Ircay, y por una violencia extrema, porque murieron más de 2.000 personas en esa batalla, el año 33 nos matricula con la Constitución de Portales hasta hoy. 1833-2015. Con un paréntesis republicano muy relevante que es el que vivimos nosotros. 1958, último año del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Ibáñez del Campo odiaba a Arturo Alessandri Palma, y el hijo de don Arturo Alessandri Palma iba a ser presidente el 58. Y Carlos Ibáñez tenía que entregarle la banda presidencial al hijo de su enemigo. Y no era muy sofisticado don Carlos Ibáñez en sus decisiones políticas, entonces decidió apoyar a Salvador Allende. Y mandó a su jefe de gabinete, a don Humberto Martones, y muchos dirigentes parlamentarios y militares en retiro, ibañistas, que apoyan a Salvador Allende. Y por eso Salvador Allende el 52 saca el 4% de los votos y el 58 saca el 37% de los votos. Perdón, el 42% de los votos, el 37 lo sacó el 64%. Entonces, claramente Allende expresa una contradicción dentro de la burguesía en que una parte, encabezada por el general Ibáñez, lo apoya para impedir que triunfe Alessandri. Bueno, Alessandri triunfa, pero es el último estertor de la derecha política
en un país que ya tenía la Corfo, que ya tenía la Compañía de Acero del Pacífico, que ya tenía un desarrollo capitalista incipiente. Y el mismo Jorge Alessandri en su gobierno hace reforma agraria. Fíjense ustedes el poder de la historia. Hace reforma agraria porque Kennedy estaba exigiendo reformas agrarias, porque Kennedy no quería otra Cuba. Kennedy forma el Banco Interamericano de Desarrollo, genera alianzas la Alianza para el Progreso. Y la derecha chilena, los conservadores en el gobierno, votan contra la reforma agraria de su presidente Jorge Alessandri Rodríguez. Hoy día Jorge Alessandri Rodríguez estaría a la izquierda de la concertación, del modelo económico actual. Es decir, tenemos un problema muy de fondo acá, porque acá no hemos tenido prácticamente democracia burguesa, y cuando tratamos de ser capitalistas, el periodo capitalista fue muy incipiente, muy pequeño, del 38 al 73. Luego entonces se instala la dictadura y viene este capitalismo especulativo. O sea, no alcanzamos a llegar al desarrollo capitalista con industria, con tecnología, con clase obrera. No, llegamos a un nivel tan precario que vino el capital extranjero y se adueñó de nuestro país. Entonces nos encontramos con una situación de vulnerabilidad extrema, porque para que haya soberanía popular no basta que el pueblo vote, el pueblo tiene que tener influencia en la economía, tiene que tener participación en las empresas, tiene que tener participación en la gestión municipal, en la gestión de las leyes, tiene que poder revocar el mandato de los gobernantes, de los diputados, tiene que participar en plebiscitos, tiene que tener una vida muy activa. Pero el modelo económico no está hecho para el pueblo, está hecho para el 1%. Por lo tanto, volviendo a este ciclo histórico en el cual entra Chile, que viene, el proceso viene de antes. Cuando Portales impone la Constitución de 1833, coincide con la restauración borbónica en Europa. Hay un correlato. Si ustedes se fijan, el correlato es Revolución Francesa, Revolución Haitiana, 1804 en Haití, ¿no? Como era colonia de Francia, fue la primera revolución de independencia la haitiana. Aquí no se nombra porque somos racistas, entonces esos negritos no tienen derecho, ¿no? Ellos son los padres de la Revolución Americana, los haitianos, Toussaint Louverture, Pétain, ¿no? Entonces, gracias a que Napoleón encarcela al rey de España, nosotros podemos hacer 1810, o si no, no hay 1810. Y gracias a que Napoleón comete la estupidez de agredir a Rusia y pierde, se restaura la monarquía en Europa y se restaura acá la dominación de los terratenientes, de los encomenderos, de toda la clase aristocrática que había apoyado a España durante 300 años, que fueron enemigos de la guerra de O'Higgins y San Martín. Y luego entonces, todo el periodo que va después de la batalla del Ircay, es el periodo de la restauración borbónica de los Habsburgo en Europa, que pasan a cuchillo a todos los Napoleones y todos los liberales, y aquí también. La dictadura de Portales fue atroz, y por eso que cuando lo tuvieron a mano en San Felipe lo fusilaron al tiro, porque antes que se escapara, ¿no? Lo fusilan a Portales como un ajuste de cuentas, porque Portales quería que Chile se fuera a la pelea con Perú y Bolivia, y los liberales no querían la pelea con Perú y Bolivia, porque en Bolivia hay un presidente progresista, el mariscal Santa Cruz, que quería la unidad de América Latina. O sea, Santa Cruz era bolivariano, y por eso Inglaterra mueve a Portales, a un peón llamado Portales, para que Chile destruya a Santa Cruz, porque Santa Cruz iba a levantar el sueño bolivariano, y el sueño bolivariano no le convenía ni a Inglaterra, ni a España, ni a Estados Unidos. La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana fue una guerra generada por el imperialismo para impedir la última posibilidad de unidad continental. Y a contrario sensu, viene la revolución burguesa en Europa, la de 1830, la de 1848, y vienen los primeros levantamientos liberales acá.
Aquí el primer grito liberal fue Andrés Bello, o por cierto, discípulo de Bolívar y de Miranda, y la revolución de la igualdad de Arcos y Bilbao. Arcos estuvo en las barricadas de la revolución burguesa en Francia, 1848. Y de allá se trajo esta cuestión de la igualdad. Pues imagínense la idea loca, igualdad, en 1851. Había que estar loco para hablar de igualdad en Chile en ese tiempo. Así como nosotros somos los locos que estamos hablando de Asamblea Constituyente. Es derrotada la revolución de la igualdad, pero rebrota con más fuerza 6 años más tarde. En 1859 los Mata y los Gallos toman las armas, se toman Coquimbo y Copiapó. Por supuesto que esto no se enseña en los libros de historia. Derrotan al ejército. Santiago manda un regimiento y el ejército revolucionario de Arcos y de los Mata y los Gallos derrota al ejército del Estado chileno en la batalla de los Loros. Ese pueblito desapareció del mapa, hasta ahora para los aluviones apareció Los Loros. ¿Se han fijado cuando hace pocos meses vinieron los aluviones? Ahí apareció Los Loros. En ese lugar fue derrotado el ejército chileno por el ejército constituyente. Así se llamaba. La revolución de los Mata y los Gallos se llama Revolución Constituyente. El vocero de esa revolución en Santiago era Benjamín Vicuña Maquena, peligroso extremista. Sacaba una revista, Asamblea Constituyente, así se llamaba la revista de Vicuña Maquena. Obviamente los consejos de guerra condenado a muerte, Vicuña Maquena, por levantar la bandera de la Asamblea Constituyente. Ahora, los Mata y los Gallos tenían riqueza, pero lucharon con el pueblo, hicieron Asamblea Constituyente, le dieron voto a la mujer. ¡Qué horror! La mujer votó en la Revolución Constituyente. Eligieron a un plebeyo, a un tipo que no tenía riqueza, Pedro Pablo Muñoz, presidente de la Asamblea Constituyente. La principal calle de La Serena se llama Pedro Pablo Muñoz hoy. Y eso, claro, no se nombra, porque si no, no funciona esto que la Asamblea Constituyente es un grito de nostálgicos marxistas. Marx no había nacido, estimados jóvenes, me dirijo a ustedes especialmente, no había nacido cuando Camilo Enríquez habla en Chile de Asamblea Constituyente, en 1812. O sea, la Asamblea Constituyente está en el ADN de la República de Chile. Es una deuda que tiene 200 años. Debió hacerse en 1818. Y el peso de la noche, como diría Portales, los poderes fácticos, quienes lo impidieron. Portales hizo una constitución, pero él mismo decía que la constitución era una prostituta, que él la podía comprar a piacere, que podía usarla o no usarla. Qué bueno que era franco. Por suerte tenía la honestidad Portales de decir las cosas, porque era muy bruto, entonces no temía decir estas cosas. Pero era cierto. Hoy día la Constitución se viola todos los días. La actual Constitución de Pinochet se viola todos los días. Voy a poner un solo ejemplo. En 1980, en el debate en la Junta de Gobierno, Jaime Guzmán y el grupo de Ortúzar proponen que en el nuevo texto de la Constitución que ellos iban a imponer, porque se sabía que la iban a imponer, no iban a tener obstáculos para imponerla, se crearon las bases para privatizar el cobre. Y el almirante José Toribio Merino Castro, conocido de ustedes, que tiene un monumento por ahí, dijo que no me cambien la Constitución del 71. Cuando Allende nacionalizó el cobre no lo hizo por el marxismo, lo hizo porque todos los chilenos estuvimos de acuerdo, lo estoy citando textualmente. Las Fuerzas Armadas fueron consultadas para nacionalizar el cobre y el Estado Mayor de la Marina lo presidía este canalla que era, además de canalla, nacionalista. Entonces él no aceptó la privatización del cobre y se le plegaron el ejército, la aviación, y por lo tanto en la Constitución actual de 1980 está intacta la nacionalización del cobre, tal como la dejó el Congreso
el 11 de julio del 71. En ese punto, la actual Constitución es buena. ¿Ya? Es buena, yo la dejaría igual. Pero como el papel aguanta todo, y nuestro objetivo no es cambiar la Constitución, y nuestro objetivo no es la Asamblea Constituyente, son meros trámites, son meros pasos para alcanzar un estado superior de democracia, de libertad, de igualdad, de soberanía. Entonces vino la crisis del 81, menos 14% del Producto Interno Bruto. De ese nivel era la crisis. Hoy día estamos cuando hacemos 2,5% del Producto Interno Bruto, ya estamos en crisis. Imagínense en la época de Pinochet, menos 14% del Producto Interno Bruto. Esa era la crisis, muy superior a la crisis que tenía Allende al momento del golpe. Entonces Pinochet da orden de que se dicte una ley para que vengan los capitales extranjeros a todo evento. Y no tengo tiempo ahora de describirla, pero Piñera y Vige redactan la ley 18.027, que borra con el codo lo que se escribió con la mano. O sea, anula la Constitución en la parte que dice que el cobre es de propiedad exclusiva, absoluta, inalienable e imprescriptible de propiedad del Estado, y establece una ley que dice que el capital extranjero puede venir acá y llevarse con todo tipo de facilidades el cobre chileno. O sea, una ley 2 años después viola la Constitución. Bueno, así como se está violando la Constitución, en ese punto hoy en Chile, así se viola todos los días. En este minuto llevamos 1 hora aquí, 7 millones de dólares se fueron de Chile, sin que ustedes ni yo lo supiéramos. Se fueron por internet, ya se fueron ya, en este rato. Y eso es violatorio de la Constitución de 1980, porque corresponde a cobre chileno que se llevan a empresas extranjeras sin pagar impuestos. De manera que la recomposición del ideario nacional, de un capitalismo nacional, de la soberanía popular, es una tarea muy difícil y todavía tiene para mucho tiempo. Una vez le preguntaron a Fidel Castro hace poco tiempo, ¿cuál es la acusación principal que él tiene contra Estados Unidos? ¿Por qué habla tanto contra Estados Unidos? Fidel Castro respondió, yo acuso a Estados Unidos de impedir el desarrollo capitalista de Cuba. Ustedes saben que Cuba iba a liberarse de España, José Martí tenía apoyo popular y militar, estaban a punto de alcanzar la verdadera independencia de España y Estados Unidos interviene y anexa prácticamente a Cuba con la enmienda Platt y le obliga a la base militar de Guantánamo y Cuba quedó hipotecada en su soberanía. Así como nosotros quedamos hipotecados después de 1891 a la caída de Balmaceda por el capitalismo inglés. Entonces, esta falta de un desarrollo capitalista, esta falta de clase obrera, esta falta de industria, esta falta de acumulación originaria nuestra, es reemplazada por el capital extranjero que nos impide ser capitalistas, pero también nos impide ser democráticos y nos impide ser soberanos. Y por eso derrocan a Salvador Allende. El derrocamiento de Allende no es porque era marxista ni porque tomaba whisky y esas cosas. Es porque nacionaliza el cobre. Y lo que importa es el cobre, no la democracia, ni la libertad, ni los derechos humanos. Para Estados Unidos lo importante es el cobre. Entonces por eso no pueden permitirnos el lujo de una asamblea constituyente donde nosotros podamos decidir qué hacemos con el cobre. ¿Fundimos o no fundimos o refinamos el cobre en Chile? Chile pierde 7.000 millones de dólares por no fundir y refinar el cobre. ¿Industrializamos o no industrializamos el cobre? Imagínense si industrializáramos el cobre. Seríamos inmensamente ricos, venderíamos todo el cobre. El cobre está en toda la industria moderna del mundo. Por los próximos 100 años, todas las armas, los aviones, los cañones, los fusiles, los sistemas electrodomésticos, todo el sistema militar del mundo descansa en el cobre. Imagínense si nosotros vendiéramos eso manufacturado. Entonces, claro, nos impiden fundir y refinar el cobre y se cierra la única industria de cobre que hay en Chile, que había, Madeco, se cerró hace 6 meses, con candado. No existe Madeco, desapareció. Es más rentable para Luxic especular en la bolsa de Londres que estar produciendo alambres y circuitos de cobre manufacturados en Chile. Por lo tanto, al no haber ese desarrollo,
las ideas de independencia, de soberanía, quedan muy en el aire. Y eso es lo que hace entonces que después que es derrotado los mates y los gallos, dame 3 minutitos más para redondear, después que es derrotado los mates y los gallos, don Manuel Montt, que es el primer estadista lúcido de la oligarquía, más bien era un funcionario de la oligarquía que oligarca, amnistía a Benjamín Vicuña Maquena, a Mata, a los gallos, a Pedro Pablo Muñoz, a todos esos líderes, vuelven a Arcos y Bilbao, forman la gran logia masónica de Chile y forman el Partido Radical de Chile. Y de ahí después viene el Partido Demócrata y viene el Movimiento Obrero. Ahí está la madre de este proceso. Ahí, en ese proceso armado, insurreccional, antisantiaguino. Todo lo que viene a recabar, todos los demás somos tributarios de eso. Así como la idea marxista y la idea de socialismo es tributaria de la República de Grove, porque es distinto ser socialista en las catacumbas ahí haciendo pequeñas clases de marxismo, a que el jefe de Estado se pare en el segundo piso de la Moneda y llame al pueblo a construir el socialismo, que es lo que hizo Grove. Ahí se desencadena esa cosa, esa moda del socialismo, porque fue una moda. La apoyó el Mercurio, Agustín Edwards, la apoyó el obispo de Santiago, el obispo de Valparaíso, ¿no? La apoyaron todos los partidos políticos porque el capitalismo se derrumbaba en Nueva York después de la crisis del 29, el socialismo estaba de moda, entonces eran todos socialistas. Bueno, ahora son todos asamblea constituyente. Ahora se puso de moda la asamblea constituyente. Pero aquí hay que separar las aguas. Habemos los que estamos luchando para que el pueblo decida sobre las cuestiones importantes de Chile, para que todos decidamos, todos los pueblos, pueblo mapuche, pueblo aymara, pueblo quechua, pueblo cahuéscar, pueblo afrodescendiente, pueblo diaguita, que todos decidamos, ¿no? 1 millón de chilenos en el exilio, que decidamos ellos también igual que nosotros, ¿no? Y están los que quieren, ya que está tan de moda la Asamblea Constituyente, hablemos de Asamblea Constituyente, a ver si elegimos un alcalde más, un concejal más, un diputado más. A ver si en las próximas elecciones subimos del 7% al 8%. Entonces se imponen a hablar de Asamblea Constituyente y de proceso constituyente los que nunca nos habían hablado de proceso constituyente. Enhorabuena, porque a nosotros, para que haya Asamblea Constituyente, tiene que haber 70% de los ciudadanos. No nos sirve el 51%. Necesitamos una gran mayoría para que realmente sea un proceso legítimo, con mucha fuerza social, económica, política, cultural, y para que eso se transforme en fuerza militar. El que habla de fuerza de Asamblea Constituyente y no habla de Fuerzas Armadas es un estafador. Es un embuste. Las Fuerzas Armadas están atentas a cada paso del proceso constituyente y a esta reunión, por cierto. Las Fuerzas Armadas en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, tenían la opción de dar un golpe de Estado. El jefe del ejército boliviano me lo dijo personalmente, porque fue embajador en Chile. Me dijo, mire, yo entré a la escuela militar y di 7 golpes de Estado. 7 en su carrera militar. Era tomarse un vaso de agua. Y cuando Evo gana las elecciones, la mesa estaba servida. La Asamblea Constituyente no la convocó Evo, la convocó Carlos Mesa. Llamó un plebiscito, el presidente burgués que había habido antes que Evo, llamó un plebiscito por la Asamblea para determinar si que el pueblo decidiera, igual que en Grecia, se dieron ese lujo de hacer un plebiscito, ¿no? El pueblo en Grecia puede decidir. Aparece algo muy extraño para nosotros eso. Pero los países civilizados son así, el pueblo decide. Y resulta que en el caso boliviano, los militares dijeron, hemos dado tantos golpes de Estado, ¿saldrá a cuenta derrocar a Evo Morales? Hay que fusilarlo, no lo podemos dejar vivo. ¿Y cuántos indios de los soldados? El 90% de los soldados son indios. ¿Cuántos indios van a acompañarnos en este golpe? Y mira lo que está pasando en Brasil, mira lo que está pasando en Venezuela, mira lo que está pasando en Argentina. Bueno, por juicio político, no es que sea de derecha o de izquierda los militares bolivianos. La correlación de fuerzas les indicó que era mejor respetar el resultado de la constituyente.
Entonces digo esto para los que crean que la constituyente es un asunto inocuo que no tiene que ver con política. No, la constituyente es la verdadera política. Lo que no es política son las payasadas que dice el diputado de la UDI, le contesta el diputado socialista y el ministro allá y el otro ministro acá. Esas son payasadas. Pero la política de fondo es quién decide el cobre, quién decide las Fuerzas Armadas, quién decide la educación, quién decide la descentralización, quién decide las relaciones internacionales. Si el 1% o las y los chilenos. Y esa capacidad de decidir hay que demostrarla. No es que nosotros nos autoconvoquemos y redactemos una linda constitución y que los que no vengan a nuestra autoconvocatoria se joden. No, eso, la Asamblea Constituyente autoconvocada es un delirio. Es simplemente un grito irresponsable, es una retórica. No ha existido nunca en la historia de la humanidad una Asamblea Constituyente autoconvocada. Ni existe ni existirá. Deja de ser Asamblea Constituyente. Hay compañeros que dicen que la Asamblea Constituyente pueden apoderarse los ricos, la burguesía. Por favor, la presidenta habló de proceso constituyente junto con la cuestión del informe de la Comisión Engels, y al otro día toda la clase dominante, unánimemente, en el Mercurio, en La Tercera, en las últimas noticias, todos los canales de televisión, todas las emisoras, le dieron como tarro por haber pronunciado la palabra constituyente. Las clases dominantes, cuando hay crisis, no hacen asamblea constituyente, dan golpes de Estado. Los que hacemos asamblea constituyente somos nosotros, el pueblo. Lo que pasa es que tenemos que demostrar nuestra fuerza. No basta que nos juntemos 10, 20 intelectuales, 10 o 20 sindicales, 10 o 20 cristianos, 10 o 20 masones. No, somos 13 millones. Realmente tenemos que tener 7, 8 millones para que haya asamblea constituyente. Y para eso nos falta mucho. Para eso necesitamos esto, poder constituyente originario. Los que estamos en esta sala, todas y todos, somos poder constituyente originario. Y para transformarnos en fuerza necesitamos un proceso constituyente. Ese proceso puede durar 1 año, 2 años, 3 años. No lo decreta la presidenta. Lo que dijo la presidenta es un disparate. Ella no tiene facultades presidenciales. En la ley en ninguna parte dice que la presidenta puede decretar proceso constituyente. La presidenta no puede decretar que llueva. No tiene facultades para decretar que llueva. Entonces, el proceso constituyente, si no es del pueblo, no es NOAP. No existe. Entonces, para que haya proceso constituyente, tenemos que trabajar en estas charlas en la universidad, pero también en el Cerro, y también en la Armada, y también en la logia masónica, en la comunidad cristiana de base, en todo lo que implique vida colectiva. Y cambiar la correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas electoral, sí, muy importante. La correlación de fuerzas de los medios de comunicación, muy importante. La correlación de fuerzas económicas, sociales, culturales y militares, con mayúscula. Las Fuerzas Armadas están siguiendo paso a paso este proceso, y no es una fatalidad que las Fuerzas Armadas tengan que dar un golpe de Estado. Sí actuamos como pueblo unido, porque en las Fuerzas Armadas hay pueblo también. Y este proceso se vivió en Bolivia, se vivió en Argentina, bueno, se vivió en toda América Latina. Si somos los únicos en América Latina que no hemos hecho asamblea constituyente. De manera que el proceso que estamos proponiendo apunta a una mayoría de 70% que se exprese en los votos, sí, en aborados de mesa, en vocales de mesa, en propaganda, pero que se exprese en ideas políticas. ¿Con qué ideas vamos a reemplazar la actual Constitución? La actual Constitución es buena para la opresión del pueblo chileno por el 1%. Es eficaz, el país funciona, pero es mala para el 80% de los chilenos. Entonces, si nosotros queremos una Constitución que sea buena para el 80% de los chilenos y que no niegue los derechos humanos del 20% restante, tenemos que trabajar mucho. No es chutear y abrazarse esto. Es un proceso mucho más allá de las próximas elecciones. Y sería un craso error asociar este proceso a las próximas elecciones.
Es un craso error para nosotros y craso error para la derecha. Porque hay gente que ahora se viste con la bandera de la Asamblea Constituyente porque quiere ganar una diputación en las próximas elecciones, una alcaldía. Eso es empequeñecer este proceso. Este proceso trasciende la próxima elección y las próximas elecciones. Este proceso va a culminar, yo no tengo ninguna duda que va a culminar con éxito. Hay más de 40 encuestas en los últimos 2 años que le dan arrasante mayoría a la idea de Asamblea Constituyente. Pero para llegar a un punto que eso se transforme en una fuerza cualitativamente superior a la fuerza del fascismo, a la fuerza de las transnacionales, a la fuerza del narcotráfico, a la fuerza del militarismo, no estoy hablando de las Fuerzas Armadas, del militarismo, entronizados los altos mandos militares, que no es lo mismo, para llegar a ese punto tenemos que trabajar en estas asambleas. El proceso constituyente viene hace mucho tiempo. Yo diría que en rigor el proceso constituyente en Chile viene desde 1811, desde la aurora de Chile, y tiene que pasar por una superación de nuestros sectarismos y de nuestros hábitos de hacer política o de actuar en política como pequeñas burbujas, pequeñas sectas, pequeños grupos que es autorreferentes, que se consideran dueños de la verdad, pero que no están dispuestos a confrontar su verdad con gente que piense distinto. Yo creo que el principal problema para la Asamblea Constituyente somos nosotros, no la oligarquía, ni las Fuerzas Armadas, ni el fascismo. Somos nosotros, porque tenemos un hábito de capilla, un hábito sectario profundamente entronizado en nuestra manera de pensar, y no nos damos cuenta que con la torta que tenemos en Chile, el agua que tenemos en el mar, en el fondo marino, la lluvia que tenemos, la nieve, la montaña llena de minerales, de oro, de cobre, de grandes riquezas, los bosques que tenemos, ¿no? Con la enorme riqueza humana que hay en Chile, con la fertilidad de nuestros campos, seríamos inmensamente ricos. No creo que haya 5 o 6 países en el mundo con tan poca población que pudiéramos disfrutar sin necesidad de dictadura del proletariado ni de ningún régimen de facto, que pudiéramos disfrutar repartiéndonos esta enorme riqueza, esta colosal riqueza que nos ha dado la naturaleza. De manera que nuestra convocatoria apunta básicamente a profundizar el conocimiento sobre la manera de llegar a esta Asamblea Constituyente, no asociarla a la politiquería sectaria y estrella, y aquellos que porque quieren conseguir un 2% más de los votos, elegir un diputado más y un alcalde más, hablando de Asamblea Constituyente de los dientes para afuera, porque se han pasado 25 años disfrutando de las sinecuras del Estado, negándose a la soberanía popular, a aquellos les tenemos que invitar a que vayan al fondo de la cosa y vean la sustancia de la Asamblea Constituyente y no sus efectos electorales.